Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. ¿Qué tal, amantes de la cultura? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuestra Cultura. Estamos cumpliendo ya 3 meses, por eso tenemos un programa muy especial. Veámoslo en los avances. Estos los avances de los temas que verán en este programa. Aquí encontré un personal para formar el grupo de teatro. Encontré patrocinadores, amistades, gente que respaldó, gente que ayudó. Como artistas tenemos un deber y es mostrarnos, y como población tenemos el otro deber y es enterarnos de qué es lo que está pasando en la ciudad. Empiezan a pasar los años. Cuando comenzamos Dafne éramos chicos de 18, 19 años. En este momento ya estamos sobre el límite de los 40 años y tenemos que también ser consecuentes en muchos aspectos de eso. Y los académicos ayudan a ese lector, a ese estudiante, a ese universitario a navegar por estos libros míos que tienen que ver con la estética del amor y la estética del urbanismo, de todo lo que somos los colombianos. Es un homenaje a la cacica Dulima, quien fue, según los historiadores, una mujer líder. Nuestra Cultura. Tomás Latino es un argentino que dejó una huella importante en el teatro y en el arte en Ibagué. Se fue de aquí hace muchos años, está de regreso y habló con nosotros sobre lo que ha hecho en este tiempo. Yo aquí estuve 30 años en esta ciudad, falto ya más de una década que no estoy por aquí. Yo siempre he dedicado a la cultura, dedicado a las artes escénicas, a la música, al teatro y a la pedagogía. Yo fui hippie y recorrí 3 continentes de este mundo, y fui a muchos países. Todo eso me nutrió. Finalmente terminé haciendo teatro al aire libre, lo que llaman aquí teatro de la calle. Y cuando llegué a Colombia, y bueno, se armó en los años 80 un movimiento muy interesante, muy importante de teatro callejero aquí en el país, y se trabajó mucho en muchas partes, diríamos casi en todo el país. Luego, ya estando aquí en Ibagué, ya no me dediqué al teatro callejero. Hicimos muchísimos trabajos con los colegios, con las comunidades, y bueno, luchando porque el desarrollo teatral fuera lo más amplio posible en la ciudad. Bueno, llego a Ibagué porque empecé con ibaguereña. Entonces, pues esa fue una muy buena razón para quedarme aquí en la ciudad. Todos son momentos gratos porque aquí encontré un personal para formar el grupo de teatro. Encontré patrocinadores, amistades, gente que respaldó, gente que ayudó. El primer montaje que yo hice aquí hace 40 años fue Ambalá, una obra de teatro que escribió una poetisa tolimense que se llama Luz Estela. Y se hizo con la orquesta del conservatorio. En ese tiempo la dirigía el maestro José Ignacio Camacho, la banda departamental, con los bailarines del INEM, con actores no profesionales, pero muy buenos actores como Constantino Espinosa, como Alfonso Hidárraga, con el maestro César Augusto Zambrano también hicimos esa obra. Nosotros los teatreros estamos absolutamente acostumbrados a resolver todos los problemas, entonces no podríamos decir de que hubo un escenario complicado. Tuve 3 años para cobrar 30.000 pesos, porque siempre iba a los fondos de deuda pública. Cuando hice un disco, finalmente, hice un disco que se llamaba Un Abrazo con Ibagué. Sentí que ya había cumplido con una actividad, que venían otros a hacer otra actividad. Fui profesor del EFAC y finalmente, bueno, ya vi que mi tarea estaba cumplida en Ibagué y me fui a otros escenarios. Retomé las giras y el nomadismo que siempre me ha caracterizado. Fui a rodar por el mundo. Y acá en Colombia estuve en varias ciudades, estuve trabajando con Batuta, en Villavicencio, después me fui para Cali y trabajé allá bastante con la Secretaría de Cultura de Cali, iniciar otros procesos, y la experiencia de Ibagué indudablemente me ayudó mucho. Acá comenzamos con el Liceo Colombia haciendo un long play en el año 89, introduciéndole otras artes al teatro, como la música, como las artes plásticas, como la danza. Eran niños que hoy ya son personas ya mayores,
Y yo siempre tenía una columnita allí donde se hablaba acerca de la cultura. O sea, la cultura siempre estuvo presente en los medios. En la radio lo mismo. La editorial Pijao me hizo un libro que no era de teatro exactamente, era un libro de poesía y de cuentos, que se llamaba La Trilogía del Hombre Solo. Pero sí aparecí, tuve la fortuna de aparecer porque yo hice muchos contactos con los grandes e importantes teatreros de Colombia que estaban en Bogotá y los traje acá para el Tolima. Yo abarqué todas las posibilidades que me daba el medio para poder realizar esa tarea. Creo más en el Tomás director. Me dedico mucho al tema de la dramaturgia y al tema de los montajes, a la dirección escénica, en la cual despliego una actividad, una forma de hacer que me ha dado muchas satisfacciones. Pero también he cantado y he actuado, y bueno, pero acá hay mucha gente mejor que yo en el plano actoral. El profesor siempre fue un profesor rebelde, un profesor que se alzó contra los esquemas convencionales de la educación. Entonces el arte normalmente, para mí, el arte es un medio, no un fin. Ibagué es especial para mí. Tanto es así que en el ambiente teatral colombiano, en las ciudades donde he estado, siempre me reconocen como un ibaguereño. Es decir, usted viene de Ibagué, ¿cómo están las cosas en Ibagué? Siempre me preguntan eso, porque yo le dediqué casi 30 años de trabajo a esta ciudad. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Uno coloca una tinta encima de ese metal o de ese dibujo y lo estampa en un papel. Y ahí lo que salga. Si sale bien, entonces uno puede estampar varias copias de ese grabado. En la medicina es parecido, ¿no? Nuestra cultura. Nuestra cultura. Ibagué Ciudad Musical fue un colectivo que armaron diferentes artistas ibaguereños para reunirse y promocionar su obra en muchos escenarios culturales. Hablamos con su director. ICM es una corporación, un montón de artistas de Ibagué decidimos unirnos desde el año 2016. Todos los músicos estábamos sueltos, muchos lados, trabajando cada uno de manera independiente y se hablaba del consejo de Ibagué, de cómo reunirnos para armar los músicos al consejo, y nos reuníamos alrededor de 80 artistas, después al otro día 2, después 5, y al final no teníamos una incidencia real o una participación real de los músicos, ¿no? Y Cámara de Comercio nos dijo, bueno, ¿ustedes qué quieren? Trabajar por nuestros proyectos y por la ciudad y por la cultura y empezar a trabajar, es nuestro interés. Y entonces con la asesoría de ellos nos dijeron, ustedes tienen que constituirse como una corporación para que realmente haya algo, que existan, ¿no? Porque venimos muchas iniciativas de los músicos de reunirse y al final no se concretaba nada. Entonces ahí nace ICM, que puntualmente es la unión de un montón de actores culturales que representan otro montón de artistas y que decidimos unirnos para trabajar por la ciudad y por la música de Ibagué. Cada uno de nosotros tenemos alrededor de 2 empresas. Por ejemplo, en mi caso tenemos uno que es La Puerta Azul, que es la galería, 2 que es Arte Chévere, que es el proceso de sensibilización que trabajamos con los jóvenes, y 3 es La Armante, que es mi banda de rock. Entonces, si ves, ahí hay 3 ejercicios culturales, y asimismo cada uno de nosotros, por ejemplo, Jason maneja Ecomusic maneja sonido, estudio de grabación, Festival Disonarte. Si ves, o sea, cada uno va manejando un montón de gente. Ya eso es lo que nosotros como representamos en nuestro círculo, pero el año pasado estuvimos participando con el Ministerio de Cultura en procesos de asociatividad, nos ganamos un premio a nivel nacional con el Ministerio de Cultura e hicimos el primer ejercicio donde se registra un diagnóstico de los músicos de Ibagué. Nos fuimos al conservatorio, le dijimos a los jóvenes, muchachos, vamos a hacer un diagnóstico, y para eso pues hay que llenar un formulario, ¿no? Que no es solamente decir usted es músico
músico, sí, sino necesitábamos saber qué tipo de músico es, solista, tiene agrupación, vive de eso, no vive de eso, tener un mapeo real. O sea, el cuestionario siempre era complejo, pues no se había hecho, entonces nos sentamos y nos asesoramos para poder hacerlo bien. Quedó perfecto para el Ministerio de Cultura, pero solo como un resultado hacia el Ministerio de Cultura, pues se queda como que nos limita. Entonces decidimos ahorita con ICM, que ya pues está estructurado, que ya se la presentamos a la ciudad, decidimos hacer ahora el directorio de los músicos de Ibagué. O sea, hay que sea una red realmente. Lo que estamos buscando es que no solamente se tenga como un ejercicio estadístico, decir, son tantos músicos y tantos músicos sufren de esto y ya, sino que sea una acción lo que haya alrededor de eso, ¿no? Que es poner como en un mapa claro, decir, bueno, estos son los músicos de música tradicional colombiana, 500 músicos que tocan música colombiana. Esos músicos, ¿de qué viven? ¿Dónde viven? ¿Y qué hacen? ¿Dónde pueden mostrar su música? Nuestro interés es poder llegar hacia sus dinámicas normales, ¿no? Hacia su colegio, llegar al colegio y decirles, vean, aquí existe música de Ibagué, esto es, existe el reggaetón, pero también existe la música que se hace en Ibagué. Cualquier persona se puede acercar a ICM. ICM es Ibagué Ciudad Musical. Y hay mucha gente que quiere participar de ICM. Nosotros, pues, una manera de participar de ICM es precisamente ahorita en el directorio que se va a hacer. O la cultura de Ibagué no puede depender de los políticos de turno. Ellos, a la larga, sí son importantes trabajar de la mano con ellos, pero el arte tiene que existir todo el tiempo. Y nuestro interés es que exista con los artistas. No es sacar contraticos para ver cómo nos lo ganamos y nos ganamos didoncitos y nos lo repartimos, porque a la larga eso creo que ha sido el cáncer del arte y de la música en la ciudad. Entender que los jóvenes necesitan saber de qué tiene Ibagué en la parte musical. Y como les decía, está bien que exista el reggaetón, pero las emisoras de colegios, por lo menos, que no tienen que pagar, que no viven de la pauta, pueden fácilmente poner los artistas de la ciudad. Y es que hacer que el arte sea rentable también, eso está bien también. O sea, está bien que la gente entienda que el artista tiene que vivir de algo, que vive de tocar. Un músico, no le digan, venga, toque gratis acá o acompáñeme y yo le pongo el sonido y usted cante. Una sociedad se identifica por su cultura y por su gastronomía, ¿no? Entonces, como artistas tenemos un deber y es mostrarnos, y como población tenemos el otro deber y es enterarnos de qué es lo que está pasando en la ciudad. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Ver cómo muchas personas que estuvieron cerca suyo ahora tienen otro lugar en el mundo y que son felices por lo que estuvieron compartiendo, pues da felicidad. Nuestra cultura. El programa pasado tuvimos al Tigre de Dafne Marabunta hablándonos de su historia como Fabián Castro. Para esta segunda parte nos habla de las historias, las anécdotas, los cuentos y las cosas que han pasado con Dafne Marabunta. Empezamos a tener amigos y bandas en las que, por ejemplo, te enviaban el donde jugarán las niñas de Molotov, sin haber sido uno de los álbumes más importantes del rock en español. Me enviaron desde México el Re, sin saber que el Re iba a ser el álbum más significativo de la carrera de Café Tacuba, pero eran cosas que en ese momento era un disco nuevo que llegaba a las manos de uno y uno decía, uy, tengo este disco de esta gente. Y en el 2004 teníamos esas bandas, las teníamos en el mismo hotel, en el mismo restaurante, en el mismo escenario, en el mismo ascensor, y uno decía, carajo, o sea, ¿en qué momento yo paso de escucharlos a tenerlos así como te tengo aquí frente? Pero también fue sentirse durante 3 días el rockstar más grande del país, la primera banda invitada del Tolima que salía a hacer rock en un escenario como Rock al Parque, porque no nos digamos mentiras, para el músico alternativo uno de los más grandes logros es estar en Rock al Parque. Pero también es entender que 3 días después de Rock al Parque, que pasó Rock al Parque, se terminó en 3 días, seguía siendo la misma persona. Costó mucho, nos desgastó mucho, a tal punto que sobre la época que tú dices, 2011, 2012, hubo que hacer una para porque ya nos sentíamos cansados.
habíamos dejado nuestras carreras, nuestras familias, nuestras parejas de esos tiempos para seguir rock and rolleando, y nos cobró factura a muchos de nosotros en la vida personal y en la vida social también. Las rastas siempre van a ser símbolo del reggae, del ska, del roots, pero ya un poco más allá tenemos que entender que también hay que evolucionar, no solo en la parte musical, porque no podemos seguir sonando al Dafne del 2001 y del 2002, hay que evolucionar, y eso es lo que precisamente está buscando en este momento la banda, sino que también empiezan a pasar los años. Cuando comenzamos Dafne éramos chicos de 18, 19 años. En este momento ya estamos sobre el límite de los 40 años y tenemos que también ser consecuentes en muchos aspectos de eso, pero no se pierde ese espíritu joven. Más educar a la gente en entender que el pogo, que el chico con la cresta, que el chico con el punk, que el chico con drelos, que el skate es tan positivo como la persona que lleva a su hijo de brazos a un concierto. ¿Vale la pena seguir haciendo esto? Miren la respuesta de la gente y definitivamente sí, siempre va a valer la pena dejar esa huella en los muchachos, porque son ya muchas generaciones que han escuchado la banda y vale la pena que las nuevas generaciones también la escuchen y se gocen también la energía de la banda. Con Dafne entramos en una situación como muy personal. Llegamos simplemente a ensayar para los shows. Tocábamos lo que había que tocar y nos volvimos como muy impersonales. La magia, el amor, el gusto, las ganas, el deseo se van diluyendo. Y llegamos a un momento en que dijimos, no, aquí hay que parar. Se proponían canciones, se proponían ideas, se proponían discos, se proponían performance. No funcionaban las cosas, entonces pues de una u otra manera decidimos decir, a esto hay que ponerle un alto y cuando sea el momento regresamos. Cumplimos con una serie de compromisos, de agendas que habían, y se decidió precisamente hace unos meses atrás retomar el proyecto, volverse a meter a estudio, volver a convocar gente, músicos y volver a engranar ese proyecto. La gente y el público aún cree en sus artistas y eso es súper chévere. Tú convocas a través de redes o convocas con un video o a través de WhatsApp, una lista de difusión, y la gente llega a los conciertos. Ese día tuvimos más o menos unos 300 chicos aquí bailando, estaba súper lleno y fue bonito. Eso fue hace como una semana. Entonces seguimos como en ese proceso de trabajar. Lo que les contaba aquí extra cámara, también cerramos ciclos profesionales de estudio para poder solventar un proyecto que necesita como empresa una inversión. Entendido así, pues había que tomar un segundo aire, respirar y arrancar, que en eso precisamente es lo que estamos. De aquí en adelante tenemos las expectativas enormes de lo que se está haciendo con Dafne, de lo que se está haciendo con Eco Music, con Soulgraph, con los chicos del equipo de trabajo. Tenemos una serie de shows a nivel local, a nivel departamental y nacional. Nuestra cultura. El único tolimense que hace parte de las 64 mejores novelas de la historia es Jorge Eliezer Pardo. Hablamos con él sobre el último libro que habla sobre su obra. La estética del horror está conformado por 23 ensayos de críticos y estudiosos de la literatura en general latinoamericana, de 7 mujeres y 3 hombres. Y digo esto y hago énfasis porque las mujeres críticas y académicas se han ocupado mucho de mi trabajo literario, porque el centro de mis novelas generalmente ha sido la mujer, desde El Jardín, pasando por Irene, pasando por 6 hombres, una mujer, hasta todos los libros de la saga. La mujer es el centro de esas novelas y desde las mujeres se desarrolla todo lo demás. Este libro nació en un reportaje que me hiciera Ángela Pérez, periodista de Radio Francia Internacional, que en el lanzamiento de Los Velos de la Memoria en París me hizo un reportaje de muy buena calidad y muy inteligente en sus preguntas, en donde ella
escribió un ensayo sobre cómo es posible que esta realidad nuestra de violencia tenga una estética, es decir, cómo se puede contar esa historia de nuestras masacres, de nuestras persecuciones, de todo lo que se nos ha pasado con una estética poética, una estética simbólica. Entonces, alrededor de eso se arma un ensayo muy interesante y Pijao Editores quiso entonces reunir a estos ensayos que ocupan más o menos unos 10 años de la publicación de algunos de ellos, donde está Berta Lucía Estrada, que vive en Francia, que ha estudiado en la Universidad de la Sorbona y es una intelectual muy connotada de América Latina, Cecilia Caicedo, doctora de la Complutense de Madrid, Luz Mary Giraldo, profesora y crítica y poeta colombiana muy connotada, Eugenia Muñoz, quien vive hace 40 años en los Estados Unidos, doctora en literatura, Jacqueline Pachón, quien es una docente, quien hizo parte de su tesis de maestría con el trabajo de mi literatura, Angélica Pérez, de quien ya les he contado quién es, Luz Estela Millán, creo que una de las más destacadas periodistas culturales de Colombia, quien trabaja en la Radio Nacional UN Radio, Isaías Peña, ya un veterano crítico literario, Mario Catelli, un escritor argentino-español que formó parte del jurado y que impulsó mucho decía él, la calidad de la obra, y Guillermo Gavilán, un lingüista y catedrático, y escribió un texto muy lúcido para esa presentación. Eso es la estética del horror. Yo creo que, y además que es muy, muy chévere porque tiene muchas fotos, una iconografía muy amplia de ediciones, de fotos con autores, es muy bonito. Yo quedé muy feliz con este libro y con este libro se abre una colección que se llama Ensayos y Estudios Literarios sobre la Narrativa del Tolima y de Colombia. En él también se encuentra en esta colección el libro del profesor norteamericano y gran conocedor de la literatura colombiana, William L. Williams, del que en algún momento ustedes tendrán noticias. Entonces los invito a leer este libro. Después de leer las novelas seguramente van a disfrutar más este libro porque son estudios interpretativos acerca de cada uno de los libros, profundizando los personajes, las situaciones, el lenguaje, las metáforas, la historia misma. Entonces es un libro muy útil para profesores, para académicos, y creo que están de las más destacadas plumas de la crítica latinoamericana y colombiana en este compendio de 23 ensayos sobre mi obra. No es que me aterre mucho pensar tanto que he escrito, sino me aterra y me maravilla de tantas personas que se han ocupado de mi lectura y de mi trabajo y de mi literatura. Eso es lo que me hace sentir muy pleno, muy feliz, y que no solamente sea ese lector tranquilo que está disfrutando la literatura por el lenguaje, por la historia misma que se cuenta, y los académicos ayudan a ese lector, a ese estudiante, a ese universitario a navegar por estos libros míos que tienen que ver con la estética del amor y la estética del urbanismo y la estética de todo lo que somos los colombianos. Esta obra monumental en bronce, fundida en la ciudad de Ibagué, es una de las más grandes y más representativas de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Es un homenaje a la cacica Dulima, quien fue, según los historiadores, una mujer líder dentro de las Dulimas, una tribu originaria y que habitó esta región. Se le quiso dar esa exaltación a la mujer indígena y a la mujer tolimense a través de este monumento. Este monumento tiene un peso aproximado de 2,5 toneladas y, como le dije, está elaborado en bronce patinado oscuro.
La altura de esta escultura, de este monumento, es de 6.50 metros y es una de las más grandes que se han elaborado y la más grande que actualmente se encuentra en el municipio de Ibagué y en el departamento del Tolima. Fue elaborada en el año 1996. Aquí termina nuestra cultura. De este modo llegamos al final de este capítulo de Nuestra Cultura. Los invitamos a que nos contacten, me comuniquen con nosotros y nos cuenten historias que puedan aparecer en el programa. Hemos llegado a casi todo el departamento, ¿por qué no hacer que sea nacional? Hasta la próxima. Nuestra cultura.